Muy buenos días mis apreciados amigos, bienvenidos a este su espacio Chocolate para el Alma. Hoy es martes 29 de diciembre, poquísimos días, 2 días para que termine este bendito año 2020. Gracias por este momento que usted me regala, gracias por la audiencia en este programa, gracias por el like, gracias por las suscripciones. Es momento de ir recogiendo, de ir haciendo el inventario de lo que ha sido el año. Y qué bueno que a nivel espiritual también hagamos ese inventario, nos demos cuenta de qué manera hemos ido aprovechando nuestra vida este año, digamos, sumando, ojalá multiplicando en nosotros esos valores, esas virtudes, esas actitudes, esos comportamientos que favorecerán mi mejoría en la vida y la vida de los demás. Vamos a leer un texto muy chévere, un texto de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2. Es un texto muy cortito, pero muy expresivo, absolutamente rico en enseñanzas. Mucha atención, por favor. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo. Es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y brilla la luz verdadera. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe hacia dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La verdad los hará libres. De alguna manera, este texto que acabamos de escuchar, que no es el evangelio propuesto para el día de hoy, porque es un evangelio que hace apenas 2 días leímos, es un trozo de las cartas de los apóstoles que dice muchísimo a nosotros. Nos habla sobre la verdad y sobre el verdadero amor. Es decir, claramente y de modo sencillo lo dice a lo largo de todo el trozo del texto bíblico. El que dice que ama a Dios pero odia a sus hermanos es un mentiroso. El que dice que ama a Dios pero odia a sus hermanos vive todavía en la oscuridad y vuelve a decir es un mentiroso. Es decir, para vivir verdaderamente el amor es condición esencial amar al prójimo como a sí mismo, como Dios mismo nos ha amado. Y categórico también es que quien ama a Dios tiene que amar a sus hermanos, porque de lo contrario la verdad no habita en él. Qué importante este texto, del que muchas veces a lo largo de estos más de 6 meses hemos intentado entrar, pero tengo que reconocer que ha sido un intento infructuoso, fallido, en el tema de la verdad. Yo quiero hoy dejar enunciado que efectivamente para nosotros los cristianos existe una verdad con mayúscula. La verdad los hará libres, nos dice el Señor. Es decir, y esa verdad viene dada por ese imperativo categórico que Jesús pronunció, pero que él tomó del libro del Deuteronomio, cuando dice: el principal mandamiento será amar a Dios sobre todas las cosas, amar a los con toda la mente, con todo el corazón y con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo.
Entonces, desde ahí se desprende para el cristiano lo que es la verdadera verdad. Hoy en día muchos de nosotros defendemos la verdad, muchos decimos decir la verdad, pero sucede, pasa, acontece que es una verdad que está relativizada. ¿Por qué? Muchas veces por la creencia de una aparente mayoría o porque defiende el derecho también de alguna minoría. Entonces ahí entra en una contradicción. La verdad tiene que estar por encima de todas esas consideraciones. La verdad no admite anexos. Es o es. ¿Sí? Díganle que soy el que soy. Recuerda el Señor allí, me parece que es en el libro del Éxodo, a Moisés. El que soy te dice. Entonces, repito, la verdad no admite estas concesiones que empiezan a minusvalorarla, a hacerla decrecer, sino que realmente se enuncia y se anuncia y sobre todo se impone como una verdad. ¿Y por qué? Pues porque es una verdad absoluta. Y si no, vamos a tener un solo ejemplo: la vida. La vida misma debe venir respetada por sobre todas las cosas. Inclusive cuando la persona a quien se le quiere quitar la vida ha dispuesto de la vida de otra persona. Ya sé que usted me está escuchando con incredulidad, pero ¿cómo así, Fernando? Entonces, ¿en la pena de muerte en ningún caso vale? En ningún caso vale. Mire que muchas veces a nosotros se nos puede estar metiendo el gusanillo de la justificación de la mentira ¿cómo se llama esto? Con premisas falsas, y entonces terminamos, ¿qué es lo que sucede? Que terminamos siendo peores nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, a partir de nuestras intenciones, que aquel a quien queremos que se le aplique la pena capital. Tenemos que pensar en eso. Muchas veces nosotros somos testigos de hechos atroces que cometen otras personas o algunas personas, y decimos la pena de muerte, la pena de muerte. Incluso puede ser una expresión que yo mismo he dicho en algún momento, pero ojo, que muchas veces mi corazón termina siendo más retorcido que el de aquel criminal para quien yo estoy pidiendo la pena de muerte. Entonces, la verdad es que la vida es sagrada y solo Dios tiene poder sobre ella y solo Dios puede disponer sobre ella. Aunque me cueste muchísimo aceptar las atrocidades que una persona hace, tengo que tener claro cuál es el principio absoluto de la vida. Es un don de Dios que ha entregado a cada uno y no tengo yo el derecho de ninguna manera de quitarlo, de anularlo, porque yo no soy Dios. Entonces, mis apreciados amigos, es un tema complicado, pero claramente se puede expresar. Así como lo he leído, es absolutamente claro. Quien dice que ama a Dios, pero odia a sus hermanos, miente, no dice la verdad. Y quien dice que ama a sus hermanos, quien dice que ama a Dios, pero ama a sus hermanos, está en la oscuridad. Busquemos la luz. Una luz que nos puede asistir y regalar, donar Dios nuestro Señor. Mis apreciados amigos, recuerden, el tiempo no borra nada, pero pone las cosas en orden. Tengamos paciencia, unamos nuestro corazón a Dios, porque un corazón unido a Él es un corazón vivo y fecundo, separado de Él es un corazón moribundo. Chao, chao, feliz martes.